Buenas noches, hermanos, en el nombre del Señor. Es muy grato poder estar nuevamente reunida con todos y cada uno de ustedes a través de estas plataformas Facebook y YouTube. Vamos a ponernos delante de la presencia del Señor. Oremos, hermanos. Señor amado y bendito Padre nuestro, Dios todopoderoso, grande y temible, estamos nuevamente tus hijos reunidos para honrarte y glorificarte a ti, Señor, para elevar nuestras voces delante de ti en toda alabanza y adoración. Bendice este tiempo que lo dedicamos a ti, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Les invito ahora, hermanos, a buscar en sus Biblias el libro de Hechos, capítulo 12, versículos del 6 al 12. Y la palabra del Señor nos dice así. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así, y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». El Señor bendiga su santa y bendita palabra. Les invito ahora, hermanos amados, a entonar el himno número 1. Santo, santo, santo.
hermosísimo himno, ¿verdad, hermanos? Qué hermoso es poder alabar a nuestro Padre Celestial. Ahora, hermanos, les invito a buscar nuevamente en sus Biblias, esta vez el libro de Salmos, capítulo 103, versículos del 20 al 22. Salmos 103, versículos del 20 al 22. Y la palabra del Señor nos dice así. Bendecid a Jehová vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Ahora, hermanos, les invito a entonar el himno número 14 que nos dice: Dios está presente. Dios está presente, vamos a postrarnos ante Él con reverencia. En silencio estemos frente a su grandeza, implorando su clemencia. Quien con Él quiera andar, su mirada leve, votos le renueve. Dios omnipresente y los serafines lo adoran reverentes. Santo, 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 en su honor le cantan los ejércitos celestes. Oh buen Dios, nuestra voz como humilde ofrenda a tu trono ascienda. Como el sol irradia sobre el tierno lirio, que contento se doblega. Dios omnipresente, ilumina mi alma, y feliz yo te obedezca. Haz que así tú en mí seas reflejado y tu amor probado. Al igual que los serafines y los ejércitos celestes, nosotros también tenemos que alabar, adorar, bendecir a nuestro Padre Celestial con todo nuestro corazón. Ahora, hermanos, les invito nuevamente a buscar en sus Biblias el libro de Salmo, capítulo 91, versículos del 9 al 12. Y la palabra del Señor dice así: Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. El Señor bendiga su palabra. Les invito ahora a entonar el himno 220 que nos dice: el que habita al abrigo de Dios.
que abriga al abrigo de Dios, morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, y delicias con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, y delicias con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1000 y 10.000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, y delicias con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios. Después de haber escuchado este hermoso himno, hermanos amados, les invito a estar atentos a la meditación que en esta noche vamos a escuchar. Dios los bendiga, abran su mente, corazón y espíritu, hermanos. Apreciados hermanos, muy buenas noches. Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra del Señor en los próximos minutos. Quisiera invitarles que nos dirijamos al Señor en oración y podamos comenzar este momento. Padre Santo, gracias una vez más por tu amor y tu misericordia. Perdona, Señor, nuestras ofensas. Límpianos, Padre Santo, y ayúdanos a ser aceptos delante de ti, en tu Hijo Jesucristo, Señor. Guía nuestra meditación en este momento de tu palabra, Padre Santo, y que sea de bendición para nosotros. En Cristo nuestra oración. Amén. Bien, continuando con esta serie de predicaciones y estudios bíblicos en este mes con respecto a qué es lo que creemos como bautistas, como cristianos, a raíz de lo que la palabra del Señor nos enseña sobre algunos temas importantes. En esta ocasión vamos a hablar sobre qué creemos sobre los ángeles como cristianos, como bautistas, qué nos enseña la palabra del Señor sobre estos seres. Así que voy a invitarles a estar revisando nuestra Biblia en diferentes pasajes, y yo quisiera enfocarme en tres cosas. En primer lugar, ¿qué nos dice la Biblia sobre los ángeles?
quiénes son, qué tipo de seres son. En segundo lugar, ¿qué tiene esto que ver para nosotros? Es decir, ¿cómo saber esto nos puede ayudar como cristianos en nuestro día a día, en nuestra fe? Y también qué consideraciones o advertencias deberíamos tener con respecto a este tema. En primer lugar, ¿qué nos dice la Biblia sobre qué son los ángeles o quiénes son los ángeles? En Nehemías capítulo 9, versículo 6, la palabra del Señor dice: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, y los ejércitos de los cielos te adoran. Y en Colosenses, Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 1, versículo 16, Pablo nos dice que Dios creó todas las cosas, visibles e invisibles, por medio de Cristo y para Él, y que luego específicamente incluye el mundo angelical, ¿no? Cuando dice sean tronos, poderes, principados o autoridades. Lo que nos enseñan estos pasajes es que los ángeles son seres espirituales y son seres creados por Dios. Forman parte de la creación de Dios, al igual que nosotros, pero a diferencia nuestra, no tienen cuerpos físicos y son más bien espíritus. Si buscamos, por ejemplo, en nuestras Biblias, en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 24, el versículo 39 dice: Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Son las palabras del Señor Jesús cuando se aparece a sus discípulos después de la resurrección, dejando en claro que los seres espirituales no tienen cuerpos físicos como nosotros. Esa es una gran diferencia entre nosotros y ellos. Entonces son seres creados como nosotros, pero a diferencia nuestra son solo espirituales y no tienen un cuerpo físico. Otra cosa que nos enseña la Biblia con respecto a los ángeles es que estos seres espirituales y creados por Dios tienen rangos, tienen jerarquías y tienen órdenes entre ellos, ¿no? En el libro de Judas, ¿no? Judas 9, por ejemplo, a Miguel se le llama arcángel, ¿no? Dando a entender que hay jerarquías entre estos ángeles. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 8 dice: Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y sus ángeles, a su vez, les hicieron frente, pero no pudieron vencer. Es decir, Miguel como a cargo, comandando otro grupo de ángeles de menor categoría. En la Biblia también se mencionan algunos ángeles por sus nombres propios. Hemos visto en estos pasajes, por ejemplo, que se habla del arcángel Miguel, se lo menciona con su nombre. También podríamos revisar en el libro de Daniel, que se habla de Gabriel, ¿no? El mismo que también se menciona en el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, cuando se aparece a Zacarías, a María. Entonces sí, a algunos se les menciona en la Biblia por sus nombres personales y hay un orden, rangos entre ellos. Pero, si bien es cierto son seres espirituales, no tienen las mismas cualidades o características que Dios tiene al ser criaturas suyas, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Daniel, el capítulo 10, entre los versículos del 12 y al 14, dice: Tu petición fue escuchada desde el primer día. En respuesta a ello estoy aquí. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. Es decir, el hecho de que se tenga que transportar de un lugar a otro, como lo hacemos nosotros,
indica que no son omnipresentes, como el Señor lo es. Otra cosa que podríamos decir es que la Biblia no nos da un número exacto de cuántos ángeles hay, pero por ejemplo el libro de Deuteronomio capítulo 33 versículo 2 dice: y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Y el Salmo 68 versículo 17 dice: los carros de guerra de Dios se cuentan por millares. Si bien es cierto, no es un número exacto, pero sí la Biblia dice que existen en gran número, en gran cantidad. Otra cosa que nos enseña la Biblia sobre los ángeles es que no tienen una vida como nosotros la tenemos, ¿no? El Señor Jesús, por ejemplo, en Mateo 22:30 o en el capítulo 20 de Lucas también dice, hablando de la resurrección de los seres humanos, dice: no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. En ese sentido, su vida es distinta a la nuestra. También la Biblia enseña que los ángeles tienen cierto poder. No son omnipotentes como el Señor, pero sí en Colosenses 1, por ejemplo, se habla de dominios y autoridades. En Efesios 1 se habla de poderes. En el Salmo 103 se habla de que se les llama paladines, que ejecutan la palabra del Señor, y esto implica cierto poder, pero como decimos, no al punto de ser omnipotentes como el Señor. Y bueno, seguramente todos recordamos el pasaje de Hebreos 2:7, donde dice que los seres humanos hemos sido hechos un poco menores que los ángeles en cuanto a este poder, al menos actualmente. Otra cosa que podríamos preguntarnos es cuándo fueron creados los ángeles. Génesis 2:1 habla de que el Señor acabó los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, ¿no? El ejército o aquellos que habitan, por ejemplo, en el cielo. Podríamos entender entonces, como habíamos dicho al principio, que los ángeles son seres creados por Dios, y que fueron creados dentro o como parte de la creación que habitamos ahora. Bien, ahora, ¿qué podría implicar esto para nosotros? Es decir, la Biblia nos enseña que los ángeles existen, que son seres espirituales, que no tienen cuerpo físico, de que fueron creados por el Señor, de que pueden estar en un solo lugar a la vez, que tienen cierto tipo de poder, pero que no llevan vidas como nosotros, en el sentido de que no se casan, por ejemplo, tampoco se reproducen, se entiende. Pero ¿qué implica eso para nosotros, ¿no? como creyentes? En primer lugar, los ángeles nos muestran el gran amor de Dios por nosotros, reflejado en este plan de salvación cuyo testimonio es la Biblia. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:3 dice: ¿no saben que aún a los ángeles los juzgaremos? Y como hemos leído ya, Hebreos 2:7 dice que hemos sido hechos un poco menores que los ángeles. Pero en el mismo libro de Hebreos, un capítulo antes, Hebreos 1:14 dice: ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? ¿Qué significa esto? Como sabemos, la Biblia nos enseña que muchos ángeles, al igual que los seres humanos, han pecado contra el Señor. Pero, a diferencia nuestra, Dios no tiene un plan de salvación para los ángeles rebeldes. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 dice: Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Y Hebreos 2:16 dice: ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham, es decir, de los seres humanos. En ese sentido,
Los ángeles, su existencia es una muestra del amor de Dios por nosotros, en el sentido de que la salvación va dirigida a nosotros, no a ellos, ¿no? Y eso muestra que, siendo criaturas, ¿no? El amor que el Señor ha tenido con nosotros, reflejado en su plan de reconciliarse con nosotros. Otra cosa que implica la existencia de los ángeles para nosotros es que nos recuerdan que el mundo invisible es real. Y de repente esto cobra especial importancia ahora, ¿no? En la vida moderna, donde cada vez la gente es menos espiritual, cada vez la gente es más escéptica, la gente es más materialista, la gente está más enfocada en el día a día, ¿no? La gente está preocupada por el trabajo, la gente está entretenida con los medios de comunicación o la industria del entretenimiento y claro, se olvida la existencia de un mundo espiritual y eso tiene implicancias también para la fe de las personas, ¿no? Es decir, si borramos de la ecuación la existencia de un mundo espiritual, entonces la necesidad de salvación deja de tener sentido. De ahí la importancia que los ángeles nos recuerdan que existe ese mundo espiritual, que aunque no lo podamos ver, no lo podamos percibir, pero está ahí. Y tenemos el testimonio en la palabra del Señor. Por ejemplo, en los días de Jesús ya pasaba esto, ¿no? En Hechos 23:8 se nos dice que dentro del judaísmo habían sectas, ¿no? Que no creían en la existencia de la resurrección, ni creían en la existencia de ángeles, ni de espíritus, ¿no? Vivían una vida completamente materialista, ¿no? Sobre todo la secta de los saduceos, que tenían una buena posición económica, y claro, cuando tienes una buena posición económica, no necesitas esperanzarte en una vida mejor, porque la tienes ahora, ¿no? Entonces, acá podemos ver el efecto, el impacto que, ¿no? La vida moderna, la vida materialista tiene sobre la fe de las personas con respecto a, por ejemplo, las creencias, ¿no? Bien. Bueno, todos recordamos seguramente el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17, donde un gran ejército de ángeles de parte del Señor van a proteger a Eliseo de los sirios, ¿no? Y cuando el Señor lo permite, entonces los ojos del criado de Eliseo son abiertos, de tal forma que él puede ver este mundo espiritual que acude al servicio de Eliseo, ¿no? Segunda de Reyes 6:17 dice: vio que la colina estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo, protegiéndolo, ¿no? Otro propósito que la existencia de los ángeles tiene para nosotros es que son un ejemplo para nosotros. Los ángeles hacen cosas que ejemplifican lo que nosotros también deberíamos hacer. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús enseña a orar a sus discípulos en Mateo 6:10, ¿no? El Padre Nuestro, Jesús dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, que los seres humanos sean tan obedientes y fieles al Señor como en el cielo los ángeles son fieles y obedientes al Señor, poniéndolos de ejemplo para nosotros en el sentido de obediencia. Otra cosa en la que los ángeles nos dan ejemplo es en la adoración al Señor, ¿verdad? Todos recordamos el episodio de Isaías capítulo 6, ¿no? El versículo 3 dice que los serafines que estaban ante el trono del Señor cantaban constantemente: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Y lo mismo podemos ver en Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 y 12, dice, decían con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Este testimonio es una invitación para nosotros también,
ser obedientes a Dios como ellos son obedientes al Señor y adorarle así como ellos también le adoran, no solamente con cánticos, sino también con una vida de obediencia. Otro propósito que tiene que ver la existencia de los ángeles para nuestra vida es que, como hemos visto, ellos están a cargo de cumplir la voluntad de Dios. Llevan a cabo ciertos planes de parte del Señor cuando Él se los encomienda. Por cuestión de tiempo no podemos revisar cada pasaje, pero la Biblia nos habla de cómo los ángeles son mensajeros de parte de Dios a las personas. Los ángeles llevan mensajes de Dios a las personas. Los ángeles también ejecutan castigos de parte de Dios a las personas, como por ejemplo las plagas contra Israel, en 2 de Samuel. También los ángeles se encargan de exterminar a los enemigos del Señor. El rey Herodes, por ejemplo, ¿no?, murió a manos de uno de estos ángeles. O, como dice el libro de Apocalipsis, son los encargados de derramar las copas de ira, ¿no?, que es una representación del juicio de Dios para la humanidad pecaminosa. Y cuando Cristo vuelva, ¿no?, serán los ángeles los que le acompañen en su regreso, en su venida. Veíamos el pasaje de Miguel, ¿no?, del arcángel, cómo también se encargan de oponerse a las fuerzas demoníacas. Entonces, al cumplir la voluntad de Dios y al ejecutar los planes de Dios, entonces eso también tiene implicancias para nuestras vidas. Bien. Ahora, ya hemos visto qué nos enseña la Biblia sobre quiénes son los ángeles. Hemos visto qué implica la existencia de los ángeles para nosotros. Hemos dicho que nos muestran por contraposición el amor de Dios para nosotros y el plan de salvación de Dios para nosotros, al haber un plan para nosotros pero no para ellos. Ellos también son ejemplo de obediencia y alabanza al Señor, ejemplo que nosotros también deberíamos seguir. Ellos ejecutan los planes de Dios y seguramente nos hemos visto beneficiados muchas veces por eso, de repente sin saberlo, ¿no? Y viendo todo esto, el último punto que yo quisiera compartir con ustedes ahora es, sabiendo todo esto, o habiendo recordado todo esto, si ya lo sabíamos, sobre qué dice la Biblia sobre los ángeles y qué relación tiene la existencia de los ángeles para nuestra vida, qué implicancia tiene. Lo último que yo quisiera enfocarme es, entonces, ¿cómo debemos relacionarnos con ellos? ¿Qué tipo de relación deberíamos tener con ellos? Y este es un punto muy importante, porque la Biblia tiene ciertas advertencias sobre cómo debemos y cómo no debemos relacionarnos con ellos, porque a veces, de repente sin querer o con buenas intenciones, podríamos terminar cometiendo errores muy graves con respecto a esto. Ustedes saben que en el mundo secular, incluso en el mundo católico, muchas personas adoran a los ángeles, les oran, buscan su protección. Hay personas que también activa y conscientemente tratan de tener comunicación o contacto con ellos. Y la Biblia nos da ciertas advertencias sobre esto que deberíamos nosotros también recordar. Porque si bien es cierto, hace un momento hemos dicho que los ángeles nos recuerdan que existe un mundo espiritual y nosotros debemos vivir con la conciencia de que existe ese mundo espiritual y que ese mundo espiritual tiene implicancias en nuestra vida, también debemos tener cuidado de cómo nos relacionamos con ese mundo espiritual, porque podría ser problemático en algunos puntos. Lo primero que nos dice la Biblia sobre cuál debe ser nuestra relación con los ángeles es que efectivamente debemos vivir nuestro día a día consciente de que ellos existen, ¿no?
Volvemos al libro de Hebreos, el capítulo 12, dice, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, millares y millares de ángeles a una asamblea gozosa, ¿no? Es decir, en algún punto nos uniremos, ¿no? a su labor de adorar al Señor. Hebreos también nos dice que, por ejemplo, en la iglesia primitiva, muchos habían hospedado ángeles sin saberlo, ¿no? Hebreos 13:2 dice, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y podemos recordar historias de Génesis, donde efectivamente los ángeles visitaron, ¿no? a ciertas personas, y estos los hospedaron sin saber en un principio que eran ángeles. Como decíamos, los ángeles, al cumplir la voluntad de Dios, pueden llegar a tener contacto directo con las personas. Por ejemplo, en el caso de Daniel en el foso de los leones, fue un ángel quien cerró la boca de los leones. En el libro de Hechos también podemos ver cómo varias veces son ángeles los que sacan a los apóstoles de la cárcel, o son ángeles los que sacan a Pedro también de la cárcel, ¿no? Y cuando el Señor Jesús inaugura su ministerio en Mateo 4, vemos cómo en el desierto los ángeles fueron a ministrar al Señor en un momento de gran tentación, cuando terminaron este tiempo, ¿no? Entonces, eso, debemos ser conscientes de que, como decíamos, existen y ejecutan la voluntad de Dios, y en ese sentido podríamos haber sido ayudados o visitados, incluso sin saberlo, ¿no? Como dice el autor de Hebreos. Pero, acá viene un pero muy importante, aunque debemos ser conscientes de esto, debemos tener cuidado de, por ejemplo, no recibir falsa doctrina de parte de ángeles, ¿no? Esto era lo que ocurría en algunas iglesias, incluso ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición, dice Pablo en Gálatas 1:8. Y 2 Corintios 11:14 dice que incluso Satanás mismo se disfraza de ángel de luz, ¿no? Y si nosotros revisamos, por ejemplo, la historia de muchas sectas, como la iglesia mormona, por ejemplo, o incluso la religión islámica, estas se han originado por ángeles o supuestos ángeles, seres espirituales con forma de ángeles, que se han comunicado con personas y les han comunicado ciertos mensajes, a partir de los cuales han surgido religiones o sectas, ¿no? Entonces, tenemos una advertencia clara en la palabra del Señor, que tener cuidado con si aún un ángel, ¿no? nos trajera un mensaje distinto, distinto al que a la predicación apostólica que tenemos en el Nuevo Testamento. Otro cuidado que también debemos tener, que era un error que había cometido la iglesia en Colosas, es no adorarlos, ¿no? Colosenses 2:18 habla de cómo esta iglesia había caído en la falsa doctrina de adorar a los ángeles, ¿no? Que, como decíamos, podemos verlo en algunos grupos católicos o a nivel secular también, ¿no? La gente, hay personas que tienen estatuillas de ángeles y les rezan y les ponen velitas y los adoran, y debemos tener ese cuidado, ¿no? Por ejemplo, tenemos una advertencia muy clara en Apocalipsis capítulo 19 versículo 10. No, cuidado, le dice el ángel a el autor de Apocalipsis. Soy un siervo como tú, como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. Si bien es cierto, los ángeles pueden, por mandato del Señor, cuidarnos, ayudarnos, pero tener cuidado de no adorarles, porque el único digno de adoración es el Señor. Nosotros hemos sido creados para alabanza de su gloria, no de los ángeles, ¿no?
tampoco debemos orarles, ¿no? 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿no? Los ángeles tampoco deberían ser destinatarios ni de nuestra adoración ni de nuestras oraciones. Bien, entonces, hemos visto que la Biblia nos enseña que los ángeles existen, son seres espirituales creados por Dios, están a su servicio, no tienen una entidad física como nosotros, tampoco llevan una vida como nosotros la llevamos acá en la tierra, pero que tienen ciertas funciones como obedecer al Señor, ejecutar sus planes, adorarle, llevar mensajes, y su existencia es importante para nosotros en el sentido de que nos recuerdan que existe un mundo espiritual, nos dan ejemplo de obediencia al Señor, de servicio al Señor, de adoración al Señor. Debemos ser conscientes en el día a día de que ellos existen y podrían estar al lado nuestro, acompañándonos en nuestras oraciones, en nuestra adoración, o cuidándonos de alguna manera, o ejecutando de alguna forma la voluntad de Dios en nuestras vidas, incluso sin saberlo nosotros. Pero que seamos conscientes de su existencia y de su servicio en el día a día no significa ni adorarles, ni orarles, ni recibir ningún mensaje de parte de ellos, porque ya tenemos el mensaje en la palabra del Señor. Entonces, esa es una advertencia importante a tener en cuenta. Yo quisiera terminar este pequeño estudio haciendo algunas preguntas para nosotros y para nuestra vida. Primero, ¿qué diferencia haría en nuestra actitud de adoración al Señor sabiendo que los ángeles también están presentes alabando al Señor también? Es decir, si cada vez que usted alaba al Señor, cada vez que usted adora al Señor, fuera consciente de que junto con usted los ángeles también le están adorando, ¿eso cambiaría su actitud? De repente de mayor reverencia, de repente una actitud de mayor conciencia, o de repente una actitud de mayor profundidad, ¿no? Otra cosa que podríamos preguntarnos es, ¿alguna vez de repente hemos experimentado algún rescate especial, milagroso, de algún peligro físico o de otro tipo? Tal vez algunos ángeles hayan intervenido. Con esto tampoco estoy invitando a buscar este tipo de explicaciones en todas las situaciones que vivamos, pero no podemos descartar, ¿no?, de que en algún momento que hemos sido librados de algún peligro, posiblemente un ángel haya estado interviniendo. Y claro, esto no, una vez más, para agradecerle o adorarle o orarle al ángel, sino al Señor que lo envía para cuidarnos. Y finalmente, cómo el ejemplo de los ángeles de obediencia, de servicio y de adoración al Señor en la Biblia pueden ayudarnos a que nosotros desempeñemos nuestro servicio al Señor con mayor gozo y con mayor fidelidad, ¿no? Es decir, si yo soy consciente de que ya existen estos seres espirituales creados por el Señor, que le adoran, que le sirven, haciendo su voluntad, ser conscientes de ese ejemplo podría llevarme a imitarlo también, ¿no? Y yo también poder experimentar ese gozo y esa profunda devoción, ¿no?, al momento de servir al Señor. Bueno, pidámosle al Señor que nos ayude a tener en cuenta estos puntos, ¿no? Cuando adoremos al Señor, ser consciente que nos estamos uniendo a este coro de ángeles que le adoran también, que podamos ser conscientes de que de repente en algún momento pudimos haber sido ayudados de manera milagrosa por el Señor, tal vez a través de alguno de sus ángeles, y que su ejemplo nos da gozo, ¿no?, de poder servirle al Señor con gozo. Terminemos en oración. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda a comprenderla.
Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de la existencia de estos seres espirituales que tú has creado, Señor, y que están al servicio tuyo, que son ejemplo para nosotros de fidelidad, servicio y adoración, y a ser conscientes, Señor, de que existe un mundo espiritual y que ese mundo espiritual afecta nuestras vidas también, pero teniendo cuidado y precaución de no relacionarnos de manera inadecuada, Padre Santo, teniendo siempre cuidado de lo que tu palabra nos advierte. Gracias, Padre Santo, gracias por el amor y el gozo que tú pones en nosotros en el servicio a ti. En Cristo es nuestra oración. Amén. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Hasta luego. Gracias a Dios por su palabra expuesta en esta noche. Gracias, Padre Santo. Bendito seas. Ahora, hermanos, ha llegado el tiempo grato de los diezmos y ofrendas para todos y cada uno de nosotros. Sabemos que nuestros diezmos y ofrendas ayudan a nuestros hermanos en necesidad y también a cubrir las necesidades propias de la iglesia. Así que, hermanos, sigamos dando con ese corazón lleno de amor y de generosidad y sobre todo de gratitud a nuestro Padre Celestial. Les voy a leer en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, que nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias por tu amor, bendición, misericordia, gracias por tu provisión, gracias por todo lo bueno y maravilloso que tú eres en nuestras vidas, y gracias por el cuidado que siempre tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Nunca te olvidas de tus hijos. Padre, ahora permítenos que demos de lo que tú nos das, Señor, porque si tú no nos dices, Señor, nosotros no tendríamos nada, y todo lo que tenemos es tuyo. Así que, Padre, que siempre tengamos un corazón lleno de amor y de generosidad y de gratitud para contigo, y podamos, Señor, siempre dar para todo lo que tú veas, Señor, que es necesario que demos. Gracias por todo, Señor. Bendice los diezmos y las ofrendas, y que todo sea siempre para agradarte solo y únicamente a ti. También, Padre, ahora te pedimos que tú, Señor, nos despidas de este tiempo, mas no de tu santa y bendita presencia. Gracias por todo, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos amados, estamos despedidos. A continuación, los anuncios. Dios les bendiga grandemente. Los anuncios son: la Sociedad Varonil se reúne todos los martes a las 8 de la noche por medio de Zoom. En esta reunión se estudia y se medita en la palabra de Dios y se realiza oración por toda la familia de la iglesia. Asimismo, también la Sociedad Femenil se reúne todos los martes a las 5 de la tarde. Es una reunión de oración por medio de Zoom, y la reunión femenil muy pronto dará inicio a partir del mes de mayo. Los estudios bíblicos y oración se realizan todos los jueves a las 8 de la noche por medio de Zoom, por una reunión virtual en la cual se realizan todas las peticiones de todos los miembros de la iglesia y de todos aquellos que necesitan motivos de oración. Se medita la palabra de Dios y en esta reunión se tiene todos los pedidos hacia Dios. La reunión de jóvenes se realiza de forma presencial y virtual de forma intercalada. Un domingo es reunión virtual y otro domingo es reunión presencial. Es todos los sábados a las 8 de la noche. La escuela bíblica dominical es de forma presencial, todos los domingos a las 10 de la mañana, en la cual se tienen reunión de adultos, reunión de jóvenes y adolescentes y reunión de niños. El culto de adoración es de forma presencial todos los domingos a las 11 de la mañana. Este culto también es transmitido por Facebook y YouTube para todos los hermanos que no tengan la posibilidad de poder asistir a la iglesia. El culto de edificación es de forma virtual y se transmite todos los domingos a partir de las 7 de la noche por las plataformas de Facebook y YouTube. Están todos invitados a participar de las reuniones de la iglesia.